Bien, ahí Karen me va a ayudar con el libro. Entonces para ir acompañando, en el caso que no tengan por ahí el libro. Bien, vamos entonces con la unidad 13, acción, pretensión. Lo primero que hay que decir es que la regla nos dice que la autodefensa está prohibida en nuestro marco positivo. ¿Sí? La regla es que para reclamar un derecho debemos recurrir al Estado, específicamente al poder jurisdiccional. Bueno, debemos pedirle al juez, ¿sí? Debemos establecer claramente una pretensión ante el juez, y el juez, por los procedimientos establecidos en la ley, nos va a dar o no el derecho que estamos exigiendo, ¿verdad? ¿Por qué hago esta mención? Porque ese es el origen del proceso, ¿verdad? A partir de que el Estado toma el rol de tercero, se excluye la posibilidad de la autodefensa. La autodefensa en el sentido de que si yo tengo una controversia con Karen, no dirijo la acción directamente a ella, sino que la interpongo ante un juez, y es el juez el que le notifica a Karen, ¿sí? ¿Cuál es la excepción a esta regla? La legítima defensa, ¿sí? La legítima defensa es un derecho constitucional. Eso es importante mencionarlo. Entonces, esa es la génesis o el inicio de lo que vamos a conocer como el proceso, ¿verdad? A partir de la prohibición de la autodefensa nace un proceso establecido, en este caso, según nuestro marco positivo o según nuestra costumbre en la ley, ¿verdad? Bien, me parece importante mencionar eso como antecedente. Dice Calamandrei respecto del proceso: es la respuesta jurídica a la prohibición de la autodefensa. Yo te prohíbo reclamar directamente el derecho a la otra parte, pero te establezco un sistema de normas, el cual está garantizado por el Estado, y él actúa como un tercero imparcial. La acción nace en el momento en que el Estado prohíbe la autodefensa y asume la tutela jurisdiccional. ¿Sí? Por eso me pongo, hago así mucho énfasis en este punto, porque es importante tener en cuenta esto. Entonces, ¿quién tiene a su cargo la función jurisdiccional? El Estado, a través del Poder Judicial, ¿sí? Él tiene el rol jurisdiccional, o la función jurisdiccional, mejor dicho, para resolver conflictos de intereses. Pero ¿cómo lo hace? Por medio de un proceso. Dice, precisamente dice, pero para que el Estado actúe es necesario que el individuo lo pida. ¿Y cómo el individuo pide? ¿Cuál es el vehículo por el cual en este caso, el ciudadano o el individuo pide? Se llama acción. La acción es el vehículo procesal por el cual el individuo dirige su pretensión al juez. No la dirige al demandado, la dirige al juez, y el juez traslada esa pretensión al demandado. Eso es muy importante. Entonces, cuando hablamos del ejercicio de la pretensión, se realiza a través de la acción. El proceso civil funciona siempre a iniciativa de parte. Eso también es una cuestión muy importante. Se van a acordar del principio dispositivo. ¿Qué quiere decir? ¿Sobre qué habla el principio dispositivo? Las partes son las que inician, impulsan y finalizan el proceso. Las partes. El actor promueve una demanda. El demandado responde a través de su defensa. El actor presenta las pruebas, presenta los alegatos, presenta los incidentes, interpone los recursos, las nulidades. Todas son eventualmente acciones dadas por
las partes, ¿sí? Son las partes las que mueven el proceso. Eso es muy importante. El proceso civil funciona a instancia, a iniciativa de la parte. Después habla sobre un punto también que quiero resaltar, que dice precisamente el poder, y si yo sigo en el punto 1, yo sigo en el punto... Yo sigo, sí, precisamente el poder o derecho subjetivo de reclamar la tutela jurisdiccional del Estado se denomina acción. ¿Por qué referimos a que este derecho es un derecho subjetivo? Porque depende de la voluntad de la persona. Vos tenés el derecho de fondo, el derecho material. Bueno, ¿cómo exigís el cumplimiento de ese derecho? ¿Lo haces por mano propia? No. Ejerces ese derecho ante el Estado y ese es el aspecto subjetivo. La acción es un derecho subjetivo. Podés o no ejercerlo. Por eso dice, y esto es temazo de examen, la acción consiste en el poder o derecho subjetivo, ¿sí? La acción es un derecho abstracto de reclamar determinado derecho. ¿Y qué es lo que reclamas? Un derecho concreto. Reclamas un derecho material ante la jurisdicción. Eso me parece importante de mencionar. Quiero que me diga cuando voy a estar en el punto de sí, poder. Claro que sí. ¿Y cuál es la respuesta a la acción? La sentencia. Porque decíamos, ¿qué es la acción? Es un vehículo que lleva adentro una pretensión sobre la cual, respecto del principio de congruencia, el juez tiene que pronunciarse. Y esa es la sentencia. Bien, eso respecto del punto 1 cuando hablamos de la prohibición de la autodefensa, origen y evolución de la acción. Cuando hablamos ahora en el punto número 2 de la autonomía de la acción, esto también es temazo de examen. Dice, la doctrina inicialmente identificó a la acción y al derecho material. Se decía que la acción era un derecho en movimiento o el derecho en casco y armado para la guerra. ¿Qué es lo que vamos a ir viendo a lo largo de la autonomía de la acción? Vamos a ir viendo que muchos juristas, muchos doctrinarios del derecho intentaron explicar el fundamento de la acción. ¿Qué es lo que es la acción? ¿Es un derecho material? ¿Es un derecho subjetivo? ¿Es una potestad? ¿Qué es lo que es? ¿Es un derecho concreto? Los distintos doctrinarios van a empezar a darle una razón de ser un fundamento a la acción. Pero ya les doy el adelanto. La acción es un derecho subjetivo abstracto. Esa es la conclusión, pero vamos a llegar ahí. Pero vamos a ver esa transición, todo ese debate que hubo para llegar a esa conclusión, ¿verdad? Y leo esto brevemente. La doctrina inicialmente identificó a la acción y al derecho material. Se le identificó, una cosa es la acción y otra es el derecho material. El derecho material es el derecho de fondo. Pero ¿cómo haces exigible ese derecho? A través de la acción. Se decía que la acción era el derecho en movimiento o el derecho con casco y armado para la guerra. Una célebre polémica surgida entre dos conocidos juristas respecto al contenido de la acción romana y del Anspruch germano culminó en el reconocimiento de que la acción y el derecho no eran la misma cosa. ¿A qué se refiere esto? Cierto, yo demando un cumplimiento de contrato, pero esa es la cuestión de fondo. La pregunta es, ¿solamente podés accionar si tenés la razón o si crees que tenés la razón? No. Tenemos que separar el derecho de fondo, que es el derecho material, del derecho subjetivo. Y vamos a ver que se va a ir desarrollando ese debate, ese análisis. Dice Winchell en su obra,
la acción en el derecho civil romano desde el punto de vista moderno. Expuso ciertas ideas que constituyeron el punto de arranque de nuevas doctrinas procesales al distinguir la acción del derecho. Él decía, la acción no es lo mismo que el derecho. El derecho es la facultad que te da la ley, es eso que te tutela, te protege. Por ejemplo, no sé, el derecho a, qué sé yo, de propiedad. Es un derecho que te protege, te tutela eventualmente, ¿verdad? Pero ¿cómo ejerces ese derecho de proteger lo que es tuyo? A través de la acción, decía Winchell en su obra. Esta separación histórica del derecho y de la acción constituyó, según Couture, un fenómeno análogo a lo que representó para la física la división del átomo. La Ansprüche a la que se refirió Winchell ha sido traducida como pretensión jurídica. Entonces, vemos que se separa el derecho material de la acción. Una cosa es el derecho tutelado por la norma, propiedad, y otra cosa es cómo ejerces en el ámbito del derecho, cómo ejerces, cómo reclamas ese derecho. Bueno, lo haces a través de la acción. Y acá es donde dice, vamos a hablar otra vez de ciertos juristas, ¿verdad? Dice, con ambas obras y las posteriores de Degenkolb, la acción, el contradictorio y la naturaleza de la norma contenida en la sentencia son obras jurídicas. Y Watch, el manual de derecho procesal y la acción de declaración quedaron sentadas, estas son todas obras jurídicas, pero con todas estas obras que quedaron sentadas, las bases que otorgaron definitivamente el carácter autónomo de la acción procesal frente al derecho material. ¿Por qué habla de derecho autónomo? Porque no hace falta que tengas razón. Por eso es autónomo. Porque si era un derecho dependiente, tenías que primero probar el derecho para poder ejercer la acción. En cambio, con la separación de la acción del derecho material, vos podés reclamar la tutela de un derecho que podés no tener. Dicho de otra forma, vos podés demandar y reclamar lo que quieras. Después se va a discutir si tenés o no razón, como yo decía, si es improponible, si es inadmisible, si no es justiciable. Después se discute, es una cuestión posterior. Lo que se le reconoce a la acción es su autonomía. Es un derecho subjetivo, abstracto, autónomo. No depende de que tengas o no razón o de que tengas o no el derecho material. Bien, ¿hasta ahí? ¿Me van? ¿Sí? Bueno. Eso respecto del punto número 2. Reconocemos entonces a la acción un derecho autónomo. La acción es un derecho subjetivo, abstracto, autónomo. Esta notable distinción la determinó la autonomía de toda una rama del derecho, el derecho procesal. A partir de allí adquirió personalidad propia, desprendiéndose del viejo tronco del derecho civil. Bien, vamos con las orientaciones modernas, que es el punto número 3. Y ahí vamos a ver, acá es donde yo les decía, vamos a ver cómo los distintos juristas, los distintos doctrinarios intentaban darle un fundamento a la acción. Después vamos a llegar a la conclusión que ya mencioné recién, que es un derecho subjetivo, abstracto y autónomo. Pero vamos a ir pasando por ese proceso. Los juristas pues siempre tienen que establecer la naturaleza jurídica de un instituto del derecho. Bueno, eso es lo que vamos a ir viendo. Dice, la acción es considerada por la moderna doctrina procesal de diversos modos. ¿Cuáles son algunos de esos modos? La acción como derecho concreto de obrar. Nosotros que decíamos, la acción no es un derecho concreto, la acción es un derecho abstracto. Bien, esta concepción propuesta por Watch sostiene que la acción solo compete a los que tienen razón. La acción, dice, no es el derecho, pero no hay acción sin derecho. Esta era la antigua concepción, o sea, es una concepción moderna, pero no es la concepción actual. Watch decía,
Si no tenés razón, no tenés derecho a plantear una acción. Eso decía Watts, ¿verdad? Entonces, Watts decía que la acción es un derecho concreto. Nosotros sabemos que no es así. Vamos a la segunda orientación, que dice la acción como derecho abstracto. Acá ya le estamos pegando en el palo, ya estamos entrando, ¿verdad? La acción, según Degenkolb, hace abstracción del fundamento de la demanda. En consecuencia, está dada para el que tiene razón y aún para el que no la tiene. O está equivocada. Esta es la teoría dominante entre los procesalistas, ¿sí? Entonces, cuando el examen te pregunte cuál es la teoría dominante del proceso, es la teoría de la acción como derecho abstracto. ¿Quién en este caso fue el precursor de esta teoría? Degenkolb. ¿Sí? Eso es importante mencionar, tenerlo en cuenta. Vamos a otra orientación. La acción como derecho potestativo. ¿Qué es el derecho potestativo? Dice Chiovenda. Él desarrolló esta orientación. Quien sostiene que la acción es el poder jurídico de dar vida a la condición para actuar de voluntad de la ley. Considera a la acción dentro de los derechos potestativos, entendiéndose por estos los que dependen exclusivamente de la voluntad del titular. ¿Qué pasa? Nosotros sabemos que la fuente del derecho procesal no es la voluntad de las partes, es la ley. Tienden a la modificación del estado jurídico existente con la sola manifestación de su titular y por tanto sin necesidad del concurso de la voluntad de otro. Ejemplo, el derecho del mandante a revocar el mandato. Uno no puede equiparar el mandato al derecho procesal, porque el mandato es un contrato consensual. Se perfecciona por el acuerdo de las partes. No se perfecciona por la entrega de la cosa, ni por nada por el estilo, ni por el cumplimiento de una solemnidad. Se perfecciona por el acuerdo. En cambio, el derecho procesal no tiene su fuente en el acuerdo de las partes, tiene su fuente en la ley. Por lo tanto, no cabe decir que la acción es un derecho potestativo. Pero es una orientación, al fin, ¿verdad? Vamos a la otra orientación. La acción como función procesal, inspirada por Carneluti. Dice que la acción tiene por objeto provocar la actividad jurisdiccional y es independiente del derecho material, pero no es un derecho potestativo, sino un derecho a una pretensión determinada, la actividad jurisdiccional. La acción sería así un derecho a la jurisdicción, dice esta orientación, ¿verdad? Carneluti dice eso. La acción es un derecho a la jurisdicción, dice Carneluti. Vamos a otra orientación. Esta es la penúltima. La acción como poder jurídico. Esta está diseñada por Couture, ¿verdad? Dice, expuestas por Couture, quien define la acción como el poder jurídico que tiene todo sujeto de derecho de acudir a los órganos jurisdiccionales para reclamarles la satisfacción de una pretensión. Entonces, en este caso Couture ve a la acción como un poder jurídico, ¿verdad? ¿De qué? De reclamar un derecho. ¿A quién? A todo sujeto del derecho. ¿A quién le reclama ese derecho el sujeto? Al órgano jurisdiccional, ¿sí? La satisfacción de una pretensión. Se dan cuenta cómo se va tomando, descartando algunas ideas y se van tomando las mejores ideas de cada orientación, ¿verdad? Y por último tenemos a la acción como derecho público subjetivo. Cada vez la idea es más perfecta, ¿sí? Un doctrinario va mejorando la idea del anterior. Así se va perfeccionando la doctrina. Para Alsina, la acción es un derecho público subjetivo, mediante el cual se requiere la intervención del órgano jurisdiccional para la protección de una pretensión jurídica. Alsina en conjunto con Degenkolb son los que plantean las orientaciones más adecuadas a nuestra teoría del derecho procesal.
Que el derecho subjetivo, abstracto y autónomo. Es un derecho subjetivo, es un derecho abstracto y es autónomo. Exacto. Entonces vamos a la conclusión. Habiendo visto todas estas orientaciones, cada quien expuso su idea de lo que es la acción. Pero vamos a la conclusión. De acuerdo con la evolución de la doctrina, se puede concluir que existen tres afirmaciones fundamentales sobre el moderno concepto de la acción. Vamos a ver esas tres orientaciones, esas tres conclusiones fundamentales. La acción es un derecho autónomo. No requiere de que tengas razón, no requiere de que tengas un derecho material. La acción es un derecho subjetivo que podés ejercerlo de por sí solo, no depende de nada. En consecuencia, es independiente del derecho que se reclama en el juicio. Claro, yo te puedo demandar a vos por cobro de guaraníes. Dentro del proceso, vos vas a oponer una defensa que se llama excepción y vas a oponer una excepción de falta de acción, porque vos no sos el titular del derecho. Te das cuenta cómo es una cosa que se discute después, pero no se te discute el derecho a la acción, porque la acción es un derecho autónomo. Entonces la primera afirmación es que la acción es un derecho autónomo. No hace falta que tengas razón. No hace falta que tengas el derecho, no hace falta que tengas razón. Exacto. La acción es un derecho abstracto, es la segunda afirmación. No concreto, ojo. Consiste solamente en el poder que tiene toda persona de poner en actividad la función jurisdiccional. Por eso es un derecho abstracto. El derecho procesal no tiene un fin en sí mismo. El proceso no tiene un fin en sí mismo, más que el de la justicia. Pero el proceso no tiene un fin. Por eso es abstracto. Y la tercera afirmación es la acción como derecho público. ¿Por qué? Porque se ejerce frente a un órgano jurisdiccional. Entonces, estas son las tres afirmaciones respecto a la acción. Es un derecho autónomo, es un derecho abstracto y es un derecho público. Yo le agregaría, es un derecho subjetivo, ¿verdad? La acción tiene fundamento constitucional en nuestro derecho. Eso es muy importante. Bien, eso respecto al punto número 3. Entonces, en conclusión, todas las orientaciones modernas, la de Watts, la de Degenkolb, la de Chovenda, la de Carneluti, la de Couture, la de Alsina, nos llevan a la conclusión de que la acción es un derecho autónomo, es un derecho abstracto, es un derecho público que en nuestro marco positivo, tiene fundamento constitucional. ¿Sí? Bien, vamos al punto número 4. Y acá vamos a ver ya el concepto de acción. ¿Me siguen hasta acá, verdad? Sí. ¿Ya japonés? Sí. Bueno. Acción, significado, concepto. Vamos primero al significado etimológico, ¿verdad? Donde viene la palabra acción. Etimológicamente, acción significa obrar, actuar. El término viene del vocablo actio y de este agere, en razón de que el origen del derecho, en el origen del derecho, el actor debía actuar, reproducir mímicamente ante el tribunal el hecho fundamental de su reclamación. Esa es la raíz etimológica de la palabra acción, ¿verdad? Actuar. Bien. La acción, y esto lo decía Celso, la acción es el derecho de perseguir en juicio lo que nos debe. Eso decía Celso, no Mora. Celso, el doctrinario romano. La acción es el derecho de perseguir en juicio lo que nos debe. Para Lem, la acción es el derecho subjetivo, encontramos subjetivo, de peticionar a la jurisdicción con un contenido pretensional. Y agrega, la acción puede existir sin derecho material, por eso es un derecho autónomo, pero nunca sin pretensión. Porque ¿qué es pretensión? Lo que vos querés del juez, lo que vos querés que el juez te dé.
Eso es pretensión. ¿Y cómo se canaliza la pretensión? ¿Qué vehículo lleva la pretensión? La acción. Y agrega, la acción puede existir sin derecho material, pero nunca sin pretensión. Para ejercitar válidamente una acción, la misma debe tener un contenido pretensional y cumplirse las formalidades exigidas en la ley. Por supuesto, el instrumento mediante el cual se remite una acción es la demanda, ¿verdad? Vamos a ver eso enseguida. La acción es el derecho subjetivo, abstracto, de reclamar ante el órgano jurisdiccional un derecho determinado. Entonces, yo me quedo con esto, ¿verdad? La acción es un derecho subjetivo, abstracto, de reclamar al órgano un derecho determinado. Ese es el concepto que a nosotros nos interesa. ¿Hace falta que exista un derecho material? No, no es necesario. Pero nunca una acción le puede faltar, nunca a una acción le puede faltar pretensión. Así mismo es. Bien, eso respecto del punto número 4. Vamos al punto número 5. Vamos a ver tres conceptos. La acción, que ya la definimos, la pretensión y la demanda no son lo mismo. Yo decía, la acción es el vehículo, es el derecho subjetivo que lleva una pretensión. Pero ¿cómo se instrumenta? ¿Cómo se va a evidenciar esa pretensión? ¿Qué instrumento contiene la pretensión? La demanda. Vamos a ver eso ahora. Dice, acción, pretensión, demanda. Los conceptos de acción, pretensión y demanda son correlativos y se apoyan en forma recíproca para determinar el fenómeno procesal. Vamos a distinguirlos entonces. Acción, entonces decíamos, es el derecho subjetivo abstracto de reclamar al órgano un derecho. O sea, esto es una cuestión mía para entender, ¿verdad? Yo digo, la acción es un vehículo que lleva algo. ¿Y que lleva a ese vehículo? Una pretensión. Vamos ahora al concepto de pretensión. Y Karen acá notó, es lo que queremos. Eso es pretensión. Dice, la pretensión es lo que el actor desea obtener. Vale decir lo que quiere y en consecuencia lo que pide. Eso es pretensión. Señor juez, yo quiero defender mi derecho a la propiedad. Señor juez, yo quiero que Karen me pague lo que me debe. Señor juez, yo quiero que Manuel me pague la cuota de alimentos. Eso es pretensión, lo que querés y lo que pedís. Eso es pretensión. La presentación de la pretensión al proceso se realiza mediante el derecho de acción. O sea, ¿cómo viaja entonces tu pretensión? Mediante el ejercicio del derecho de la acción, que se efectúa a través de la presentación de la demanda. Así funciona esto. La pretensión es admisible cuando reúne los requisitos necesarios para iniciar el proceso y el tribunal pueda pronunciarse sobre el fondo del asunto. Esto es importante. Entonces, recapitulando los conceptos. La acción es un derecho subjetivo. La acción es un derecho abstracto. ¿De qué? De reclamar al órgano un derecho determinado. La pretensión es lo que se desea, lo que pedís. Eso es pretensión. Yo digo, la acción es el vehículo, la pretensión es lo que va dentro del vehículo. ¿Y cómo se efectúa la pretensión? ¿Dónde se instrumenta la pretensión? En la demanda. ¿Sí? En el escrito de demanda. Vamos a ver la formalidad de más adelante de una demanda. Pero ahí se plasma en tinta lo que querés, lo que pedís. ¿Y cuándo es admisible una pretensión? Cuando reúne los requisitos necesarios para iniciar el proceso. Vamos a hablar después, ¿verdad? Que el escrito de demanda tiene que ser en papel, con tinta indeleble, en castellano.
tiene que estar Monto. el monto patrimonial del perjuicio, tiene que estar el petitorio, la descripción de los hechos, el derecho tutelado, se tiene que abonar la tasa judicial, se tiene que firmar. Bueno, esos son los requisitos para que la pretensión sea admisible. Vamos a ver eso un poquito más adelante. Yo me estoy adelantando nomás, pero estamos hablando nomás de que la ley te establece unos presupuestos para que el juez pueda admitir tu pretensión. Hay una formalidad que hay que cumplir. Bien, eso respecto de este punto, acción, pretensión, ¿verdad? Y ahora vamos a la demanda. La demanda es el acto procesal de iniciación del proceso. Si en el examen te pregunta, porque esto yo creo que vi una pregunta del examen, ¿cuál es el acto procesal que inicia el proceso? ¿La acción, la pretensión o la demanda? La demanda. Acción procesal que inicia el proceso. Sí. La demanda es el acto procesal que inicia el proceso. Porque esta es una pregunta cáscara de banana. ¿Cuál es el acto procesal que inicia el proceso? No es la acción, no es la pretensión, es la demanda. Mediante ella se ejercita la acción, ¿viste? Y se deduce la pretensión. Concedido por el Estado de acceder a la justicia. La persona puede reclamar a otro sujeto un bien de vida, un derecho, iniciando un proceso mediante la demanda. Entonces yo me quedo con esto. Cuando hablamos de demanda, hablamos del acto procesal que inicia el proceso. Eso es la demanda. Mediante la demanda uno ejercita la acción y se puede entender la pretensión. Por eso hablamos de que se deduce la pretensión. En la demanda se entiende lo que pedís. Tenés que ser los compañeros que vos estás leyendo de acuerdo a Sí. que vos vas a armar, porque viste que yo también Ah. voy bajando y Bueno, estoy en el punto 5.3 que habla de demanda. ¿Qué pasa? Karen está proyectando el libro que tenemos escaneado, que es la 7ª edición. Y yo estoy leyendo el libro que es de la 9ª edición, donde marqué los puntos que voy a resaltar, porque me parece que son los puntos que le dan sustancia. Porque si no parece que leo y doy sueño y aburro, entonces trato de ser más, cambiar un poco la metodología, ¿verdad? Bueno, entonces la demanda es el acto procesal de iniciación del proceso, decíamos, ¿verdad? Es decir, la acción se ejerce ante los órganos jurisdiccionales mediante la demanda. Bien. Pero ¿cuáles son las condiciones para... Vamos al punto número 6. ¿Cuáles son las condiciones para el ejercicio de la pretensión? Las condiciones. Ojo. Se dice que son 3. Esto va a ser temazo de examen también. Se dice que son 3 las condiciones. Tema de examen. Señor. Tema de examen. Sí, Lo esto noté. es temazo de examen este. Son 3 las condiciones para poder ejercer la pretensión. No hay que confundir las condiciones para el ejercicio de la pretensión con los requisitos de admisibilidad de la pretensión. Cuando nosotros hablamos de requisitos de admisibilidad, estamos hablando de las formas que tiene que tener tu escrito. En cambio, cuando hablamos de condiciones para el ejercicio de la pretensión, estamos hablando de que esa pretensión sea posible jurídicamente, dice, generalmente admitidas para poder ejercer la acción, la posibilidad jurídica, el interés y la legitimación. Lo que vos pedís tiene que ser jurídicamente posible y tiene que haber un interés, por supuesto, una pretensión, y esa pretensión tiene que estar legitimada, o sea, el titular del derecho sí tiene que ser el que pide. Vamos a ver eso ahora. Vamos a ver las condiciones para el ejercicio de la pretensión. Yo decía, son 3: la posibilidad jurídica, el interés y la legitimación. ¿Qué es posibilidad jurídica como primer condición para el ejercicio de la pretensión? La posibilidad jurídica, dice, consiste en que la pretensión esté regulada por el derecho objetivo. Yo no le puedo demandar a Karen porque no me saludo.
¿Qué derecho tutela la obligación que tiene Karen de saludarme? Ninguno. Entonces no hay posibilidad jurídica. Es decir, que se encuentre tutelada por el mismo y no exista una prohibición legal que impida que pueda ser planteada ante el Poder Judicial para su consideración y resolución. ¿Qué pasa si no existe posibilidad jurídica? O sea, ¿qué pasa si ningún derecho tutela tu pretensión? Se rechaza in limine la demanda, o sea, completito, de una situación que en doctrina se denomina defecto absoluto en la facultad de juzgar o también improponibilidad objetiva de la acción. Como no hay un derecho material que proteja tu pretensión, lo que vos querés, no hay posibilidad jurídica. Como no hay posibilidad jurídica, tu pretensión es improponible. De vuelta, presento un escrito de demanda donde yo exijo, en este caso a Karen, que me salude. Le demando porque me causó daño y perjuicio por no saludarme. ¿La ley tutela ese tipo de obligaciones por parte de Karen que tiene que saludarme? No, claro que no. Entonces no hay, exacto, es una estupidez. No hay posibilidad jurídica. Porque no hay un derecho que a mí me tutele a reclamarle eso a Karen. Es improponible. Bien. Entonces, cuando hablamos de posibilidad jurídica, hablamos de que la pretensión, que lo que vos querés, esté en este caso tutelado, o mejor dicho, protegido por el derecho de fondo. ¿Sí? Vamos a la segunda condición para el ejercicio de la pretensión, que es el interés. Se trata del motivo, la razón, el móvil que tiene una parte para ejercer la pretensión. El interés puede ser ordinario, patrimonial y generalmente con un contenido económico. Esto pues es importante distinguir. El interés invocado por el accionante debe ser directo, legítimo y actual. Las cuestiones relacionadas al ámbito civil en general tienen un contenido patrimonial. ¿Sí? Nosotros decíamos en la clase pasada cómo distinguimos, y me voy a remitir unas páginas atrás, ¿verdad? Pero cómo distinguimos las distintas formas o materias del derecho en cuanto a sus fines. El derecho penal, ¿qué busca? La aplicación de un castigo, una pena, una sanción. En cambio, el derecho civil, ¿qué busca? Resarcir un daño. Y generalmente se dan términos patrimoniales. Cuando hablamos del interés, entonces, el interés es el móvil, es lo que te motiva a ejercer la pretensión. Y generalmente esa motivación es de orden económico, es de orden patrimonial. Incumplió un contrato, me ocasionó daños y perjuicios. Me chocó el auto, daño emergente, lucro cesante, pérdida de chance, daño, ¿verdad? La lesión, todos estos institutos, en el fondo, ¿qué es lo que reclaman? Un resarcimiento de carácter patrimonial. Y eso es el interés, es lo que te moviliza, el móvil que tiene la parte para ejercer la pretensión, generalmente de carácter patrimonial. Puede no ser patrimonial también, por supuesto que sí, ¿verdad? Puede no ser patrimonial, pero al menos la regla en la generalidad de los casos es que es de carácter patrimonial. Bien. ¿Por qué digo a veces que puede no serlo? Porque dice el libro al respecto. Pero a veces también puede ser moral o de otra índole, es decir, sin un contenido patrimonial. Por ejemplo, la pretensión del cónyuge para que el otro deje de usar su apellido o la destrucción de una obra. Bueno, ahí no hay quizá una cuestión de carácter patrimonial, sino una cuestión más que nada de carácter moral, ¿verdad? Porque no querés que lleve tu apellido porque según vos afecta tu buen nombre, etcétera, no sé. Pero en general, la generalidad de los casos es de carácter patrimonial, económico. Bien.
Ahora bien, para que hablemos de un interés que pueda, para que hablemos de una pretensión, de un interés que pueda ser deducido, este interés tiene que ser directo, legítimo y actual. Vos no me podés reclamar una deuda que yo ya te pagué. Ya te resarcí con el daño. Ya no hay un interés actual. Te choqué, cierto, te choqué, pero ya te pagué, ya reparaste. Ya no hay motivación para que entables una demanda en contra mía por reparación de daño o por daño y perjuicio. Ya te reparé tu auto, ya no es actual el interés. O no me podés demandar por cumplimiento de un contrato de provisión de cocaína, ¿verdad? Porque el interés de carácter patrimonial no es legítimo, es ilícito, ¿verdad? Bien. Dice, y acá explica cada uno de estos aspectos del interés. Directo quiere decir particular, propio de quien lo ejerce, o sea, Shela interesado. Yo lo que quiero que Karen me vaya a resarcir por daños y perjuicios porque me chocó mi camioneta. Directo, del actor contra el demandado. Legítimo significa en este caso lícito, no contrario al derecho. Por lo tanto, no te puedo reclamar el cumplimiento de un contrato de provisión de cocaína, porque el interés es ilícito. ¿Cierto? Es patrimonial, pero está prohibido por la ley. Y actual, es decir, no eventual o futuro, y mucho menos pasado, ¿verdad? Si una obligación está sujeta a un plazo no vencido, a una condición, no se le puede reclamar judicialmente. Esa es la regla. Yo te digo, Karen, prometo en un contrato, ¿verdad? Prometo pagarte 1.000.000 el 31 de diciembre. Y hoy estamos 27 de noviembre. O podés establecer una demanda ya por cumplimiento de contrato. Bueno, ¿Hay un interés? Sí. ¿Ese interés es lícito? Sí. ¿Es directo? Sí. ¿Es actual? No. Todavía no venció el plazo. Todavía no se cumplió la condición para hacer exigible la obligación. Esa es la regla. Después dice la excepción a esta regla de que el interés tiene que ser directo, legítimo y actual. ¿Cuál es la excepción en el caso de que el interés no sea actual? Dice, excepcionalmente el Código Procesal Civil admite la condena de futuro en cuya virtud se puede anticipadamente solicitar un desalojo, aunque todavía no haya vencido el plazo del arrendamiento, para hacerlo recién efectivo cuando venza. O sea, es una excepción. Yo te estoy alquilando mi casa, vos no me pagás, ¿verdad? Eventualmente yo ya te solicito el desalojo. En el contrato dice 3 meses recién, pero yo ya solicito el desalojo. Entonces, para cuando llegue el momento, ya se produce el desalojo en este caso, ¿verdad? Se va a hacer efectivo recién cuando venza el contrato, pero yo ya le inicio las acciones. Porque, por supuesto, como todo proceso, lleva un tiempo. Son excepciones a la regla. No hace falta que venza el plazo en el caso del contrato de arrendamiento, ¿verdad? Pero yo me quedo con la regla que para mí es lo importante. Entonces, la segunda condición para poder ejercer una pretensión es que exista un interés, que sea directo, que sea legítimo y que sea actual. Vamos con con la tercera condición, que es la legitimación. ¿Y qué es lo que es legitimación para mí? Es el titular del derecho o el titular de la obligación. Yo le puedo reclamar a Karen el cumplimiento de un contrato de crédito si yo soy el acreedor. En contrapartida, yo le puedo exigir a Karen el cumplimiento de un pago, de un crédito, si ella es la deudora. Porque si ella no es la deudora, ella no es la titular de la obligación. Por lo tanto, ella promueve una excepción de falta de acción. Ella no es la deudora, yo no firmé nada, va a decir Karen, ¿verdad? Y lo mismo, yo sin ser acreedor, promuevo una demanda de cobro de guaraníes. ¿Qué va a hacer Karen? No poner una excepción de falta de acción. Él no es el titular del derecho. Él no es el acreedor, señor juez, va a decir Karen. Bueno, sobre eso habla la legitimación. Dice, es la condición jurídica en que se halla una persona con relación al concreto derecho que invoca. El propietario es el que puede pedir desalojo. El propietario es el que puede reivindicar. El acreedor es el que puede exigir el pago de la deuda.
en razón de su titularidad o de otras circunstancias que justifique su pretensión. Ejemplo, el que pretende el cobro de una suma de dinero debe ser el acreedor. Eso es a lo que se denomina legitimación activa, el que tiene el derecho. Y la demanda debe estar dirigida precisamente al deudor. Es a lo que se denomina legitimación pasiva. Siempre cuando hablamos de pasiva, hablamos del que recibe la acción, ¿verdad? Que en este caso es el deudor, el que está obligado. La ausencia de legitimación en el proceso autoriza la oposición de una excepción previa. ¿Cómo se llama esa oposición? Perdón, ¿cómo se llama esa excepción? Excepción por falta de acción. O excepción de derecho a falta de acción. No sos el titular del derecho, por lo tanto tu pretensión no puede ser deducida, hermano querido. No sos vos el que tenés que reclamar eso. Entonces, solamente a modo de citar las 3 condiciones para que puedas ejercer la pretensión es que esa pretensión sea posible jurídicamente, o sea, esa pretensión esté amparada por el derecho, esté tutelada por el derecho, que haya un interés que generalmente es de carácter patrimonial / económico, que ese interés sea directo, legítimo y actual, y que estés legitimado para pedir, o sea, que vos seas el titular del derecho, o a quien vayas a pedir que sea el titular de esa obligación. Bien. Hasta ahí, ¿qué tal? Bien. ¿Me siguen? ¿Me siguen, pa? No, vaya que... Sí, estoy notando. Bueno. Vamos ahora al punto número 7. Elementos de la pretensión. Y acá son 3. Acuérdense siempre, elementos de la pretensión son sujeto, objeto y causa. Voy a leer. Dice, un tema tras... Y acá empieza la parte más, vamos a decir, yetu de esta unidad. Acá vamos a empezar a entrar en empedrado. Un tema trascendente del derecho procesal consiste en lo que la moderna doctrina procesal denomina identificación de las pretensiones. Voy a dar un antecedente, voy a dar un contexto. La pregunta es, ¿yo en un mismo proceso puedo dirigir varias pretensiones en contra de un mismo sujeto? Esa es la pregunta. La respuesta es, si esas pretensiones eventualmente no son contradictorias, si esas pretensiones son ejercidas en la misma dirección, sí, son pretensiones que se pueden dirigir juntas en un mismo proceso. Otra pregunta que subyace es, ¿se pueden eventualmente acumular pretensiones en un mismo proceso? Sí, pero hay condiciones. O sea, yo quiero más de una cosa de Karen. Exijo más de un derecho tutelado por la norma. O si no, voy a pasar abriéndome procesos por cada pretensión. Entonces lo que busca la norma es la acumulación de pretensiones en un solo proceso. Así también vamos a ver la figura de la acumulación de procesos, siempre que sean conexos, que hablen del mismo objeto o de la misma causa o del mismo objeto y causa. ¿Para qué? Para resolverlas en una sola sentencia. El objetivo de la acumulación de pretensiones en un solo proceso o el objetivo de la acumulación de procesos que se resuelvan en una sola sentencia, ¿cuál es? Primero, economía procesal. Segundo, evitar un escándalo jurídico. ¿Por qué? Porque si en el primer caso de yo ejercer varias pretensiones en distintos procesos diferentes, se corre el riesgo de que en una pretensión se me dé la razón y en otra se me deniegue la razón. Entonces eso puede ocasionar un escándalo jurídico. Del mismo modo, si existen varios procesos que son conexos, ¿qué quiere decir conexos? Que el objeto y la causa son los mismos. Si existen varios procesos, que la posibilidad admitida es que una sola sentencia, siempre que esos procesos sean conexos, la posibilidad es que una sola sentencia pueda resolver todos esos procesos. ¿Para qué? Para evitar el escándalo jurídico.
Eso es lo que estoy haciendo más es darle un poco de antecedentes a lo que voy a desarrollar. Porque a mí por lo menos se forza esta parte, ¿verdad? Entonces les doy contexto. Dice, un tema trascendente del derecho procesal consiste en lo que la moderna doctrina procesal denomina identificación de las pretensiones, antes llamada impropiamente identificación de las acciones. En efecto, se trata de identificar y de individualizar a través de los elementos de la pretensión el objeto del proceso. De manera como se presentan los elementos. ¿Cuáles son los elementos, en este caso, de la pretensión? Sujeto, objeto y causa. Cada proceso tendrá una individualidad. El litigio se planteará entre determinadas partes. Emanuel, Karen. Emanuel, parte actora, Karen, parte demandada. Con referencia a determinada cosa o un bien de vida, que es el objeto, que es el derecho. Y de acuerdo con un cierto fundamento fáctico. Que el fundamento fáctico son los hechos que motivan el reclamo de un derecho por parte de una persona. Por diversas razones, continúa diciendo, será necesario que los elementos subjetivos y objetivos de la pretensión sean identificados. Yo ya hago la aclaración. Cuando hablamos de elementos objetivos de la pretensión, hablamos del objeto y de la causa. Cuando hablamos de elementos subjetivos de la pretensión, hablamos de los sujetos. Por diversas razones, será necesario que los elementos subjetivos y objetivos de la pretensión sean identificados a fin de conocer cuándo estamos ante un proceso idéntico a otro y cuándo no. Claro, porque si es de los mismos sujetos, con un mismo objeto y una misma causa, son procesos idénticos. ¿Por qué resolverlo en sentencias separadas? Resolvámosla en una sentencia. Ese es un poco el fundamento, ¿verdad? Del por qué se pueden acumular pretensiones y del por qué se pueden acumular procesos. Acumular pretensiones significa tener varios objetos en un mismo proceso. Acumular procesos sería que una sentencia resuelva más de un proceso abierto. Exacto. Porque son conexos, comparten causa, objeto o causa y objeto luego en conjunto. Adviértase que al concluirse el procedimiento, se habrá de dictar una sentencia con autoridad de cosa juzgada. Es decir, será inmutable o inmodificable. ¿Se acuerdan que es una característica de la sentencia, ¿verdad? Y se constituirá en verdad legal. Pero habrá de saberse precisamente por sus consecuencias cuáles son los límites de la cosa juzgada, qué es lo que no podrá discutirse más. ¿Se acuerdan de la cosa juzgada formal y la cosa juzgada material? Bueno, se hace referencia a eso. ¿Qué es lo que no podrá volver a ser objeto de un nuevo proceso? Para conocer estas cuestiones habrá de recurrir a la clásica regla de las tres identidades. Identidad de sujeto, identidad de objeto, identidad de causa. Esto mismo acontecerá con otros fenómenos procesales llamados como la litispendencia, la acumulación de procesos, el cambio de demanda, etc. Pero vamos a empezar a mirar cuáles son los elementos de la pretensión. Vayamos primero por los sujetos. Si en algo no soy claro, párenme nomás por favor y vamos a ir explicando. Pero estoy tratando de hacerlo lo más, vamos a decir, fácil posible para mí al menos, ¿verdad? Sujetos, dice. Los sujetos constituyen el elemento subjetivo de la pretensión. ¿Quiénes son los sujetos? Son las partes del proceso. O sea, actor, demandado. El actor es la persona física o jurídica que formula la pretensión y el demandado es aquel contra quien se la deduce. Hasta ahí vamos bien. Los sujetos de la pretensión son los que actúan en el proceso.
aunque no sean los que hubieran debido actuar. ¿Por qué dice eso? Porque vos podés actuar en un proceso sin estar legitimado, para que se juzgue eficazmente determinada situación jurídica. Las partes serán siempre dos, aunque una de ellas pueda ser plural. ¿Se acuerdan que hablamos ayer? ¿Se acuerdan que hablamos el martes de la figura del litisconsorcio? ¿Quiénes son litisconsortes? Decíamos nosotros. Por ejemplo, cuando hay varios actores originarios de un proceso. Por ejemplo, Juan Esteban, Karen y yo somos propietarios de un inmueble y estamos reivindicando una propiedad, pidiendo el desalojo de la propiedad a Gabriela. Somos litisconsortes, Juan Esteban, Karen y yo. Ellos fueron los tres que yo cité, ¿verdad? Juan Esteban, Karen y yo. ¿Por qué? Porque somos condóminos. Los tres impulsamos la acción en litisconsorcio en contra de Gabriela. ¿Para qué? Para desalojarle. Ese es el litisconsorcio activo. Y litisconsorcio pasivo sería cuando hay un actor frente a varios demandados. Yo soy el propietario del inmueble. ¿Y quién está ocupando el inmueble ilegalmente? Eduvigis, Gaby y Karen. Entonces, yo establezco una demanda de desalojo en contra de Eduvigis, Juan Esteban y Karen. Ese es un litisconsorcio pasivo. ¿Se dan cuenta que el objeto y la causa es el mismo? ¿Se dan cuenta? Yo puedo dirigir en un solo proceso esas tres pretensiones: que Juan Esteban, que Gabriela y que Eduvigis desalojen mi propiedad. Son tres pretensiones que tienen idéntico objeto, pero que se van contra diferentes sujetos. Se puede deducir en un solo proceso. Entonces, las partes serán siempre dos, actor y demandado. No tiene el carácter de sujeto de la pretensión el órgano jurisdiccional ante quien ella se deduce. Eso es importante también mencionar. El juez no es parte. ¿Sí? El juez no es parte. El juez sería un sujeto del proceso, pero nunca es parte. Bien, entonces, ellos son los sujetos, las partes. Vamos ahora al punto 7.2, al segundo elemento de la pretensión, que es el objeto. El elemento objetivo, este es el primer elemento objetivo, ¿verdad? El elemento objetivo de la pretensión es el bien de vida, es el derecho que se pretende y por lo tanto solicita el actor, porque siempre por el que pretende es el actor en general. Consiste en el pedido que contiene la demanda. Lo que quiere el actor que la sentencia le conceda, por ejemplo, el pago de una suma de dinero, la entrega de una cosa, la prestación de un servicio. Es la pretensión del actor el contenido de ella. Puede consistir en una cosa o en una conducta ajena. Porque nosotros decimos que las obligaciones son de dar, hacer y no hacer, ¿verdad? En eso en general constituye el objeto de una pretensión. Vamos con el tercer elemento de la pretensión, que es la causa. La causa invocada en la demanda, es decir, la causa petendi, consiste en el fundamento, en la razón de la pretensión deducida en el juicio. O sea, son los hechos. Esa es la causa. El incumplimiento es la causa. Se trata del hecho jurídico que el actor invoca como fundamento de su pretensión. En el juicio de reivindicación, la causa es el dominio que invoca el actor. Generalmente se distingue el hecho y sus consecuencias jurídicas al existir una razón de hecho y una razón de derecho. Ejemplo: le presté a Diego una suma de dinero que niega a devolvérmela. Esa es la causa, ese es el hecho. Por lo que en virtud de mi calidad de acreedor tengo derecho a cobrarle. Ese es el derecho. También se menciona como causa el título en cuya virtud se actúa.
Por ejemplo, locador, ¿verdad? Una causa constituye un elemento de la cosa juzgada conjuntamente con el objeto y los sujetos, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de los elementos de la pretensión, tenemos que hablar de los sujetos, del objeto, que es el derecho, en este caso, y la causa, que son los hechos que originan la pretensión, el reclamo de un derecho. Los elementos objetivos son el objeto y la causa. Sí. Y el subjetivo son los sujetos. Exacto. Exacto, así mismo. No sé si hasta acá me van siguiendo. Sí, súper. Bueno, buenísimo. Ahora entramos ya, le dije que íbamos a entrar en el empedrado. Bueno, ahora entramos en el camino de tierra. Vamos a diferenciar lo que por un lado es acumulación de pretensión en su aspecto objetivo y acumulación de pretensión en su aspecto subjetivo. ¿Qué yo decía? ¿Cuáles son los elementos objetivos de la pretensión? La causa y el objeto. ¿Cuáles son los elementos subjetivos de la pretensión? Los sujetos. Bueno, vamos a ver acumulación de pretensiones. ¿Qué es lo que yo les decía? Voy a dar el contexto otra vez. Perdón que me divague, pero es importante esta parte entender. Yo puedo querer más de una cosa. Yo puedo tener más de una pretensión dirigida contra una persona. ¿Es necesario que abra un proceso por cada una de esas pretensiones? No. Por razones de economía procesal y para evitar probables pronunciamientos contradictorios, se permite en un mismo proceso la acumulación de varias pretensiones. Cumplimiento de contrato, daño y perjuicio, cobro de guaraníes, daño moral, varias pretensiones en un mismo proceso. A eso se denomina acumulación de pretensiones. La acumulación de pretensiones puede ser objetiva o subjetiva. Y acá vamos a mostrar la parte de Argel. Se denomina objetiva la acumulación entre las mismas partes procesales de pretensiones con diversos objetos. Por su parte, la acumulación subjetiva consiste en la acumulación de los sujetos activos o pasivos del proceso. No debe confundirse la acumulación de pretensiones con la acumulación de procesos. ¿Por qué dice eso? Porque si bien por un lado yo puedo acumular varias pretensiones en un solo proceso, también puedo por otro lado, por conexidad, acumular procesos y resolverlos en una sola sentencia. Por eso dice, no debe confundirse la acumulación de pretensiones con la acumulación de procesos. ¿En qué consiste la acumulación de procesos? Consiste en la reunión de varios procesos iniciados en los cuales se ha deducido pretensiones conexas. ¿Y por qué hablamos de pretensiones conexas? Porque hablan o sobre el mismo objeto, o sobre la misma causa, o sobre el mismo objeto y causa, ¿verdad? La acumulación de procesos tiene por finalidad la sustanciación de varios procesos ante un mismo juez y su resolución en una misma sentencia. Ese es el fundamento de la acumulación de procesos. Varios procesos que pueda llevarlo un solo juez y que lo pueda resolver en una sola sentencia. Pero para que la acumulación de procesos pueda ser posible de aplicarla, tiene que haber conexidad. ¿Y qué quiere decir que tiene que haber conexidad? Tiene que haber igual objeto o igual causa. La acumulación de procesos trata de evitar un escándalo jurídico que producirá el hecho de que una misma cuestión sea resuelta de distinta manera en diversos procesos. Entonces, no sé si esta parte queda. Acumulación de pretensiones.
es dirigir más de una pretensión a una misma, en un mismo proceso. Más de una pretensión en un mismo proceso. Eso es acumulación de pretensiones. Quiero varias cosas que se pueden resolver en un mismo proceso. Acumulación de procesos, hay varios procesos abiertos que son conexos porque coinciden en causa o en objeto y son atendibles por un mismo juez y resolvibles en una misma sentencia. Eso para distinguir lo que es acumulación de procesos de acumulación de pretensiones. Pero bien, vayamos a la acumulación objetiva, en este caso de pretensiones. Dice, acumulación objetiva, punto 8.1. La acumulación objetiva tiene lugar cuando el actor reúne en una misma demanda, en un mismo proceso, ¿te das cuenta? Las condiciones establecidas por la ley, varias pretensiones contra el demandado. Eso es acumulación de pretensiones. Tengo varias pretensiones contra Karen. La norma procesal utiliza de manera impropia el vocablo acción como sinónimo de pretensión. O sea, yo tengo varias pretensiones contra una persona. ¿Puedo acumularlas en un mismo proceso? Sí. El demandante puede reunir en su demanda todas las pretensiones que tenga contra el demandado para que se tramiten en un mismo proceso y que se resuelvan, por supuesto, en consecuencia, en una sola sentencia. Del mismo modo, es admisible que el demandado en la reconvención, ¿qué quiere decir reconvención? En la contrademanda, ejerza todas las pretensiones que tenga contra el actor que será demandado en la reconvención. La acumulación objetiva de pretensiones configura el caso de un proceso con pluralidad de objetos. Es facultativa para el actor, no para el demandado. En la reconvención, el demandado se convierte en actor, por supuesto. Entonces, la acumulación objetiva es facultativa para el actor. Síntesis. Entonces, acumulación objetiva es: yo tengo más de una pretensión, más de un objeto en contra de una persona. ¿Puedo acumularlas todas en un mismo proceso? Sí, sí puedo hacerlo. ¿Cuáles son los requisitos para que yo pueda acumular varias pretensiones en un mismo proceso? Primer requisito, no contradicción de las pretensiones. Es preciso que las pretensiones no sean contrarias entre sí, de modo que la elección de una quede excluida, de modo que por la elección de una quede excluida la otra, salvo caso que se promueva una pretensión como subsidiaria de otra. Lo que la ley prohíbe en realidad es la acumulación de pretensiones en carácter de principales, pero nada impide, como la misma norma lo indica, que sean deducidas en forma subsidiaria. Entonces, primer requisito para poder acumular varias pretensiones en un mismo proceso, que no sean contrarias, que no haya contradicción de las pretensiones. Segundo requisito, unidad de competencia, o sea, el mismo juez tiene que poder deducir esas pretensiones. Dice, las pretensiones deben corresponder a la competencia de un mismo juez. Si el objeto de una pretensión es por 1 millón de guaraníes y si el objeto de la otra pretensión es por 1.000 millones de guaraníes, quizás el objeto de esta pretensión sea deducible por un juez de paz y la de 1.000 millones por un juez de primera instancia. Bueno, tiene que haber unidad de competencia, ¿verdad? O yo no puedo, por ejemplo, establecer una acción de carácter penal y otra de carácter civil en un mismo proceso, porque no hay unidad de competencia. El juez civil atiende las cuestiones civiles y el juez penal las cuestiones penales. Entonces no puede haber en este caso acumulación de pretensiones. Ambas tienen que ser cuestiones civiles, por supuesto, y ambas tienen que ser cuestiones de la misma competencia en razón del grado, en razón del turno, en razón de la cuantía. Por eso dice, las pretensiones deben corresponder a la competencia de un mismo juez. Se debe considerar a cada pretensión tomada aisladamente
para lo cual habrán de tenerse en cuenta las reglas que regulan la competencia. Juan Esteban. Sí. Acumulación objetiva, yo tengo marcado como tema de examen, eso Sí, seguro va a salir. sí. Pero, ojo, por un lado tenés acumulación objetiva de pretensiones y por otro lado tenés acumulación de procesos conexos. Ahora estamos hablando de acumulación de pretensiones. ¿Cuándo la acumulación de pretensiones objetiva? Cuando coinciden con el objeto. Es el mismo objeto. O sea, mismas partes con diversos objetos. Mismo objeto. Quédate con esto. Mismo objeto. Mismo actor, mismo objeto. ¿Sí? Eso es objetiva. Ya vimos entonces que el primer requisito es no contradicción de las pretensiones. Segundo requisito es unidad de competencia. Y tercer requisito es unidad de trámite. ¿Qué pasa? Existen objetos o pretensiones que pueden ser deducidas en un proceso sumario o en un proceso especial como el ejecutivo. Y otras que son deducidas en un proceso general o ordinario. Entonces, cuando hablamos de unidad de trámites, lo que queremos decir es que las pretensiones deben poder sustanciarse por los mismos trámites. Bueno, dice, por ejemplo, es improcedente la acumulación de una acción ejecutiva a una ordinaria. Porque la acción ejecutiva, como ustedes saben, es un proceso distinto al proceso ordinario. ¿Qué se discute en un juicio ejecutivo? La validez del título. No se discute si la causa del título es ilícita. Se discute si el título... Exacto. Se discute si el título cumple con la formalidad establecida en la ley. Punto. Si el pagaré tiene los requisitos para hacer pagaré y si está firmado. Eso es lo que se discute en un juicio ejecutivo. En cambio, en un juicio de proceso ordinario, se discute la causa. No se discute solamente la forma. Por eso, se pueden acumular pretensiones en un mismo proceso, sí, pero siempre que ambos objetos, ambas pretensiones, puedan deducirse bajo el mismo trámite. Ya sean todos trámite especial o todo trámite ordinario o todo proceso ejecutivo. La acumulación de pretensiones es procedente aun cuando las mismas tengan diverso origen. Siendo así, pueden emerger de un derecho original como adquirido por cesión. Entonces, estos son los tres requisitos para que aplique la acumulación objetiva. No contradicción de las pretensiones, unidad de competencia, unidad de trámite. En síntesis, tus pretensiones no tienen que ser contradictorias. El mismo juez tiene que poder resolver esas pretensiones que querés acumular en un proceso y esas pretensiones tienen que ser deducidas por el mismo tipo de trámite. Ambas, las que hubieren, si son 2, 3, 4, 5. Bien, eso respecto a la acumulación objetiva, ¿sí? El objeto tiene que ser idéntico. Ahora vamos a la acumulación subjetiva, que es el punto 8.2, que es acumulación subjetiva. Y para mí esta es la parte más argel de comprender. Dice, la acumulación subjetiva de pretensiones se produce cuando varias personas en un mismo proceso actúan unidas como actores o demandados. ¿Se acuerdan que hablamos ¿por qué lo quiero decir ayer? Ayer yo me quedé dormido. Hablamos de las tercerías. ¿Se acuerdan que hablamos de la intervención en el proceso el martes? Hablamos de las tercerías. ¿Se acuerdan? Bueno, vamos a hablar de un concepto relacionado con eso. Lo que caracteriza a este tipo de acumulación, que es la acumulación subjetiva, es la existencia de varios sujetos en una misma posición procesal. Es decir, existe un proceso con partes múltiples. Vamos a ir elaborando la idea. Tiene lugar siempre que entre más de un actor o demandado, o entre más de un actor y más de un demandado, se sustancien en un mismo proceso
pretensiones conexas por la causa o por el objeto o por ambos elementos a la vez. Es decir, cuando se invoque como fundamentos de ellas una misma relación jurídica o una misma situación de hecho, o que medie coincidencia respecto de la clase de pronunciamiento que se pide. Y la cosa de hecho o relación jurídica sobre el tipo de pronunciamiento, dice, debe versar. Cabe advertir, voy a leer y vamos a explicar. Cabe advertir que el fenómeno del proceso con partes múltiples no es igual al fenómeno del litisconsorcio. La acumulación subjetiva puede o no dar lugar a la formación de un litisconsorcio. Este tendrá lugar cuando exista conexidad causal o conexidad objetiva causal. La acumulación subjetiva es el género y el litisconsorcio es la especie. Voy a elaborar la idea. Nosotros habíamos estudiado que existen diversas formas de intervención en un proceso. O sea, habíamos visto de que no solamente en un proceso puede haber una parte actora y un demandado. No, vimos que también puede haber más de una parte actora contra un demandado, o vimos también que puede haber más de un demandado por una misma parte actora, o que puede haber varias partes actoras y varias partes demandadas, ¿verdad? Es a lo que denominábamos nosotros litisconsorcio activo, pasivo y mixto, ¿verdad? Bien, también habíamos visto en la unidad anterior de que existían formas de intervención en un proceso ya iniciado. ¿Se acuerdan que hablamos de la intervención voluntaria? ¿Se acuerdan que hablamos de la intervención necesaria y de la intervención obligatoria? ¿Se acuerdan que hablamos de eso? Cuando hablábamos de intervención voluntaria, hablábamos de intervención coadyuvante. Exacto. O cuando hablábamos de intervención voluntaria, hablábamos de intervención, ¿cómo se llamaba la otra? Ay, se me fue el nombre. Estaba la voluntaria, que es la coadyuvante. La autónoma o litisconsorcial. Y está la otra. Espera que voy a ver, me olvidé del nombre. Un ratito. Forzosa y necesaria. Forzosa, necesaria. Y viste que dentro, acá ya estoy llegando a la página, viste que dentro de la intervención voluntaria vos tenías la coadyuvante, adherente simple accesoria y la adherente autónoma. La adherente autónoma, acá, ese era. Bueno, sobre eso, justamente, ¿verdad? Entonces, son distintas clases de intervención. Después hablamos también de la tercería. ¿Se acuerdan? Bueno, estas son formas de acumulación subjetiva. Porque cuando hablamos de acumulación subjetiva, lo que nos estamos preguntando es si el objeto y la causa son los mismos, ¿pueden intervenir más de dos personas? Y la respuesta es que sí. Siempre que el objeto sea el mismo o la causa sea la misma, o que el objeto y la causa sean los mismos, pueden intervenir más de dos partes. O sea, puede haber más de dos demandantes, más de un demandante, o más de una parte actora, o más de una parte demandada. Voy a dar el ejemplo. Bueno, nosotros cuando hablábamos de un litisconsorcio necesario, por ejemplo. Hablamos que tienen que estar, o sea, que tienen que estar todas las partes. Exacto. Por ejemplo, yo hago una demanda de partición de condominio o de división de condominio. ¿Quiénes somos los condóminos? Gaby, Juan Esteban, Karen y yo. Nosotros somos los condóminos. Yo realizo una demanda de partición de división de condominio. ¿Contra quién dirijo la demanda? Solamente contra Juan Esteban. La pregunta es, ¿la sentencia es válida? Sí es válida, pero es oponible por Gaby, en este caso, y por Karen. Porque ellas no tuvieron derecho a la defensa. No se respetó el debido proceso, no se les incluyó, y ellas son partes necesarias para que esa división de condominio pueda surtir efectos respecto de todos los copropietarios, respecto de todos los condóminos. Entonces, si yo eventualmente le demando a Juan Esteban por división de condominio, ¿qué se puede pedir en este caso? Que intervengan todos los condóminos, que intervenga Karen
y que intervenga Gaby. Ese tipo de intervención se denomina intervención necesaria. Y es una forma de acumulación subjetiva. ¿Por qué? Porque el objeto es el mismo, la propiedad es la misma, el derecho es el mismo. Solamente que después de iniciado el proceso, entró Karen y entró Gabriela. Porque ellas no fueron incluidas originariamente como partes, porque yo solamente le demandé a Juan Esteban por la partición del condominio. Esa es una figura de acumulación subjetiva. No sé si llega la idea, ¿verdad? Entonces el juez dice, la doctrina te dice, si el objeto es el mismo, vamos a involucrar a las partes que se incorporen después. Porque Gabriela y Karen tienen un interés legítimo, porque son titulares del derecho de esa propiedad. Entonces acumulemos a los sujetos en un mismo proceso sobre un mismo objeto y resolvámoslo en una misma sentencia. Esa es la figura de la acumulación subjetiva. Sigo leyendo. Lo que caracteriza a este tipo de acumulación es la existencia de varios sujetos en una misma posición procesal. Es decir, existe un proceso con partes múltiples. Tiene lugar siempre que entre más de un actor o demandado, o entre más de un actor y más de un demandado, se sustancien en un mismo proceso pretensiones conexas, por la causa o por el objeto o por ambos elementos a la vez. Es decir, cuando se invoque como fundamento de ellas una misma relación jurídica o una misma situación de hecho. Cabe advertir que el fenómeno del proceso con partes múltiples no es igual al fenómeno del litisconsorcio. Porque yo decía, el litisconsorcio es una forma de acumulación subjetiva. Varios demandados, varios autores. Claro. Y corren todos la misma suerte. Exacto. Porque cuando nosotros hablamos de compartes Facultativo. o de litisconsorcio facultativo, es otra forma de acumulación subjetiva. O cuando nosotros hablamos de tercerías, hablamos de otra forma de acumulación subjetiva. Porque el concepto de acumulación subjetiva es incorporar a tantas partes que estén interesadas en el proceso, siempre que el objeto y la causa sean los mismos. En el supuesto de que la conexidad sea objetiva y no se formara un litisconsorcio, solo habrá compartes, dice. ¿Qué son los compartes? Son aquellos que tienen un derecho autónomo. Son, cierto, son litisconsortes, sí, pero no corren la misma suerte. Autonomía de la voluntad. Exacto, cada uno puede ejecutar sus acciones con independencia a los otros, no corren la misma suerte. En un litisconsorcio regular, todos los litisconsortes corren la misma suerte. En cambio, en un litisconsorcio facultativo, también se le llama compartes, los litisconsortes no corren la misma parte. Cierto, están del mismo lado, están en la misma posición procesal, los compartes, pero cada uno es autónomo en el ejercicio de sus acciones. ¿Sí? Esa es una figura importante. Es decir, sujetos procesales que ocupan una misma posición procesal, pero que no corren la misma suerte. Sus pretensiones serán tramitadas conjuntamente y serán resueltas en una sola sentencia, pero separadamente a fin de evitar decisiones contradictorias sobre el mismo objeto del proceso. En la acumulación subjetiva, la relación procesal se desenvuelve con la presencia de varios sujetos. Yo decía, puede ser activa cuando hay varios actores contra un demandado. Puede ser pasiva cuando hay varios demandados frente a un actor. Y puede ser mixta cuando hay varios actores y varios demandados. No sé si esta parte me siguieron en el desarrollo. ¿Sí? Sí, ahí vamos bien. Sí. Bueno. Yo puedo entender. Bueno, excelente, mi rey. Porque a mí me costó entender. ¿Para qué te iba a mentir?
Continúo leyendo para terminar esta parte. La figura procesal analizada tiene su fundamento en el principio de economía procesal. O sea, vamos a resolver todo en un mismo proceso. ¿Para qué vamos a abrir 40 procesos? Esa es la figura. Y sobre todo en razones de política procesal a fin de evitar pronunciamiento de sentencias contradictorias. Lo que produciría lo que se da en llamar un escándalo jurídico. Es decir, cuando un juez dice una cosa y otro juez dice otra cosa distinta, lo cual desprestigia a la administración de justicia. Bueno, eso respecto de la acumulación subjetiva. Bien. Entonces, para que haya acumulación subjetiva, tiene que haber identidad de objeto o identidad de causa o identidad de causa y objeto para que pueda operar la acumulación subjetiva. Vamos ahora a la clasificación de las pretensiones. ¿Sí? Dice, ya vamos a terminar ya. Los criterios de clasificación expuestos por la doctrina son diversos y además todos relativos. O sea, todo depende desde el punto de vista en que lo mires. Cuando hablamos de clasificación de las pretensiones, lo que queremos decir es, ¿qué es la pretensión por definición? Lo que uno quiere, lo que uno pide. Eso es pretensión, ¿verdad? Lo que uno busca, lo que uno quiere. Eso es pretensión. Bueno, esas pretensiones se pueden clasificar tanto por la clase de pronunciamiento que persiguen, o por el derecho que protegen, o por la finalidad pretendida. ¿Sí? Se clasifican de esas tres grandes formas. Cuando hablamos de las pretensiones respecto de la clase de pronunciamiento que persiguen, tenemos que hablar de las pretensiones. En este caso, vamos a utilizar pretensión, acción como sinónimo de pretensión. Vamos a hablar de la acción de conocimiento que persigue la declaración de certeza del derecho. ¿Ese es tu derecho o no? Esa es la acción de conocimiento, que es una forma de pronunciamiento. Después está la otra, que es la de ejecución, que tiene por objeto obtener el cumplimiento forzado de una sentencia de conocimiento. O sea, se reconoció que existe esa deuda, que se obligue a que se cobre esa deuda, que se pague esa deuda, ¿verdad? La acción precautoria, que son generalmente las medidas cautelares, ¿verdad? El embargo. Las acciones de conocimiento, a su vez, se subdividen, dice, ¿verdad? Pero me quedo con esta que es importante mencionar. Cuando hablamos de la clasificación de las pretensiones, por lo que buscan, ¿qué es el pronunciamiento? Es la sentencia. Por la clase de pronunciamiento que buscan, son, desde un primer aspecto, las acciones de conocimiento. Que se me reconozca el derecho, quiere decir eso. ¿Sí? Las acciones de ejecución, que forzadamente se cumpla lo que dispuso el juez. Y las acciones precautorias, que son las acciones cautelares. El embargo, por ejemplo, una acción cautelar. Cuando hablamos también de las acciones de conocimiento, que son las primeras, se subdividen otra vez, ¿verdad? Dice, las acciones de conocimiento se subdividen a su vez en declarativas, de condena y constitutivas. Cuando hablamos de la pretensión de condena, es la más común, ¿verdad? Que se le pague o que se le dé tantos años de cárcel. O la pretensión constitutiva, que persigue una sentencia en la que se declare el derecho modificando o creando una situación jurídica nueva. Divorcio, filiación, que se constituya un nuevo derecho. Y la pretensión declarativa persigue una sentencia de pura declaración sobre una relación o situación jurídica, dice. Por ejemplo, declaración de nulidad de un acto jurídico. O sea, lo que estamos viendo en general, porque la pretensión pues se deduce. ¿Dónde se deduce la pretensión? La pretensión en la sentencia. Entonces, cuando la sentencia habla respecto de la declaración de la certeza de un derecho, es una acción de conocimiento. Cuando la sentencia habla de obligar a que se cumpla un derecho, hablamos de una pretensión de ejecución. Y cuando la sentencia dentro de un proceso habla de prevenir peligros
hablamos de acciones precautorias, o sea, las medidas cautelares, por ejemplo. Se va a escapar, entonces vos qué pretendés? Que el juez le prohíba salir del país. Va a vender el auto antes que se pague la deuda. Entonces, ¿qué hace el juez? Embarga el bien, decreta el embargo para que no se enajene, en este caso, el patrimonio del deudor. Es siempre una pretensión accesoria. Exacto. Ahora bien, cuando queremos clasificar a las pretensiones por el derecho que protegen, esto también es importante. Son dos, por supuesto. Cuando hablamos de tipos de vínculos, hablamos vínculos de carácter real y vínculos de carácter personal, ¿verdad? Dice, pretensiones, o mejor dicho, clasificación de las pretensiones por el derecho que protegen. Pueden ser acciones reales y personales. Es la clasificación más importante desde el punto de vista práctico, porque el Código de Organización Judicial regula la competencia, entre otros criterios, por este. El Código Civil divide también las acciones reales y personales. Cuando hablamos de las acciones personales, derivan de los derechos personales. Por ejemplo, una obligación. ¿En qué consiste el objeto de una obligación? Dar, hacer y no hacer. Entonces, yo pretendo que Karen cumpla el contrato. Entonces esa es una acción o una pretensión por el derecho que protegen, un derecho de carácter personal. Yo pretendo que Juan Esteban me entregue de lo que me desposeyó. Esa es una acción real, ¿verdad? Reivindicación. Dice, las acciones reales son las que pretenden permitir usar, gozar o disponer de una cosa, propia o ajena. Derivan de los derechos reales establecidos en el derecho sustancial. Y la última forma de clasificar a las pretensiones es por la finalidad pretendida. Y esto es a lo que yo iba. Porque la pretensión, pues, hablar de pretensiones es qué es lo que yo quiero, qué busco, qué pido. Bueno, se pueden clasificar. Las acciones se dividen en civiles y penales. La acción penal, ¿qué quiere una acción penal? Un castigo, una pena. ¿Y qué pretenden las acciones civiles? La reparación. Generalmente, exacto. Generalmente su finalidad es de contenido patrimonial, ¿verdad? Bien, ¿qué les parece si llegamos hasta acá? ¿Verdad? Llegamos justito. Mañana podemos hacer la 14. Sí. No sé si me siguieron. No sé si les